En otras palabras, el paraíso es un lugar de descanso gozoso después del trabajo de esta vida, pero ese no es el final. A menudo he dicho, y en Estados Unidos esto provoca risas, aunque aquí tal vez no, que el cielo es importante, pero no es el fin del mundo. Es decir, sí, el paraíso está bien, como una especie de sala de espera, pero luego viene un mundo nuevo. Lo que el Nuevo Testamento nos promete no es que dejaremos la tierra para irnos a un lugar llamado cielo por los siglos de los siglos, sino que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra, y que estos se unirán y serán uno solo en el mismo lugar. Eso es exactamente lo que Jesús enseñó a sus discípulos a pedir cuando dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos enseñó a orar: venga tu reino en el cielo como en el cielo. No, el cielo y la tierra están destinados a unirse en uno. Y esa es la gran promesa que, según veo, la mayoría de los cristianos en el mundo occidental ni siquiera han escuchado, mucho menos comenzado a comprender. Pero es precisamente esa promesa la que recibe firmeza gracias a la resurrección de Jesús mismo. La resurrección de Jesús, 3 días después de haber sido crucificado, es, por supuesto, algo increíble, porque sabemos, igual que ellos sabían, que los muertos no resucitan. Una vez estuve en un programa de televisión con un académico alemán escéptico discutiendo sobre el día de la resurrección y todo eso, y él dijo, bastante enojado: sabemos que el cuerpo de Jesús, no me sale el acento, sabemos que el cuerpo de Jesús se pudrió en la tumba. Recuerdo que dijo, se pudrió en la tumba, y yo le respondí, ¿y cómo usted sabe realmente eso? Él contestó, tengo 200 años de historiografía científica de mi lado, y yo le dije, 200 años. Sócrates sabía que los muertos no resucitan, Homero lo sabía, Plinio lo sabía. No hace falta la ciencia moderna, ni Newton, ni Darwin, ni nadie, para ver que es obvio que los muertos no vuelven a la vida. Eso no pasa. La creencia cristiana no es que la resurrección de Jesús fuera un evento muy raro dentro del viejo mundo tal como lo conocíamos. La fe cristiana sostiene que cuando Jesús de Nazaret resucitó de la tumba esa mañana del domingo de resurrección, esto marcó el comienzo de la nueva creación de Dios. Esto fue el comienzo de toda una nueva creación en la que la resurrección no es un evento extraño que uno de alguna manera tiene que tragarse. Es el evento central, el modelo y el fundamento de todo. Y es aterrador porque no es un evento fundacional sobre un nuevo mundo que sucede en otro lugar. Es sobre un nuevo mundo que transforma este mundo actual, y eso, por supuesto, es lo que abarcaba el ministerio de Jesús. Él iba por todas partes diciéndole a la gente, así es como se ve cuando Dios se convierte en rey. Iba alimentando a los hambrientos, sanando a los enfermos, incluyendo y acogiendo a personas de toda clase, forma, tamaño y trasfondo. Y eso, decía él, es lo que sucede cuando Dios empieza a convertirse en rey en la tierra como en el cielo. Así que, después de su muerte, cuando resucitó, sus discípulos, que para nada esperaban ese acontecimiento, al principio no podían creerlo. Él había tratado de explicárselos, pero ellos parecían pensar que solo estaba usando una bonita metáfora, algo raro cuyo significado no entendían bien. Pero cuando sucedió, primero quedaron incrédulos, y poco a poco comenzaron a darse cuenta de que toda la gran historia de Israel había estado dirigiéndose hasta ese momento. Todas aquellas viejas historias sobre el Éxodo y sobre el regreso del exilio, todo apuntaba hacia allí, y ahora realmente había ocurrido. Y una de las cosas extraordinarias sobre el cristianismo primitivo es que muy pronto los primeros cristianos revisaron y reformaron por completo lo que ellos mismos creían acerca de la vida después de la muerte. Como digo, la gente siempre ha tenido ideas curiosas sobre lo que pasa después de morir. Las tenían en el primer siglo y las tienen ahora. Cuando la gente hace funerales, normalmente ellos se aferran a la tradición. Cuando pasa algo triste, vuelves a lo que conoces, a lo que viste hacer cuando eras joven, a cómo se enterraba antes. Repites las mismas cosas, dices las mismas palabras, haces lo mismo, repites lo que se dice, a menudo así es. Lo que encontramos con los primeros cristianos es que, aunque la mayoría de ellos provenían de familias no judías y además traían sus propias ideas raras sobre la muerte, etc., y aunque bastantes de ellos, y ciertamente los primeros, eran judíos con ideas judías muy específicas,
La fe cristiana primitiva sobre lo que sucede después de la muerte se remodeló radicalmente en torno a la creencia de que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Por eso los vemos expresar a lo largo de todo el Nuevo Testamento y hasta el siglo II y más allá esta convicción, que cuando el pueblo de Dios muere, entra en lo que podríamos llamar un estado de espera sagrado, al que llaman paraíso. Jesús le dice al criminal que está muriendo junto a él, en la cruz de al lado, en Lucas 23, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y noten que ese hoy es el Viernes Santo, el día en que Jesús muere. Pero Lucas nos cuenta enseguida, en el capítulo siguiente, que 3 días después Jesús resucitó de la muerte. Paraíso es una palabra antigua persa que significa un jardín hermoso y placentero. Paraíso es una manera figurada de decir que al morir, si perteneces a Jesús, estarás en un lugar de descanso, lleno de paz y felicidad. Pablo dice en cierto punto que su deseo es partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor, pero ese no es el final. ¿Recuerdan ese himno? Mirad, se abre un día aún más glorioso, los santos triunfan y resucitan con un brillo más radiante. Esa maravillosa sensación de que un día Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, y levantará de entre los muertos a todos los que pertenecen al Mesías para que compartan y participen en la administración de ese nuevo mundo. Creo que esta es una esperanza que la mayoría de las personas ni siquiera han llegado a comprender del todo. Por eso yo lo llamo la vida después de la vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Paraíso. Tuve un momento muy emotivo en mi propia vida hace 2 años y medio, cuando murió mi padre. No fue algo inesperado. Tenía 91 años y su salud ya estaba decayendo desde hacía tiempo. Pero yo debía volar al día siguiente a Nueva York para dar una conferencia en una sociedad de filósofos cristianos sobre lo que los cristianos pueden creer, basándose en el Nuevo Testamento, acerca del alma, la vida después de la muerte y temas similares. Les dije, no puedo hacerlo, tengo que ayudar a organizar el funeral, pero mi familia me dijo, no, papá habría querido que lo hicieras, súbete al avión, hazlo y regresa, haremos el funeral en 5 o 6 días, así que eso fue lo que hice. Así que mientras daba esa conferencia, pensaba intensamente en mi padre, que había leído, Dios lo bendiga, todos mis libros. Él no era un académico, era un hombre de negocios. Cuando leyó mi gran libro sobre la resurrección, de aproximadamente 700 páginas, me llamó 3 días después de recibirlo y me dijo, ya lo terminé. Yo respondí, ¿qué? Él dijo, empecé después del desayuno el primer día, seguí de corrido y lo terminé. Te diré algo, realmente empecé a disfrutarlo a partir de la página 600. Una de esas amables ironías disfrazadas de cumplido que los padres suelen dirigir a sus hijos. Hay otras cuantas anécdotas de por qué él sabía todo eso. En fin. Mientras pensaba en mi padre, me preguntaba, ¿qué puedo decir de él? Y en su funeral, mi hermano fue quien predicó, pero yo dirigí el servicio. Y al decir las oraciones, lo que encontramos fue que lo estábamos encomendando a la segura misericordia de Dios, a la amorosa presencia de Jesús, desde ese mismo momento en adelante. Pero luego celebramos la esperanza de que un día, cuando Dios haga su nuevo mundo, entonces Él, mi Padre, y aquí lo hago muy personal para mí, y todos nosotros seremos resucitados para poder participar en ese nuevo mundo. Porque como cristianos, al igual que los judíos, creemos en Dios, el Creador, y en Dios que al final pondrá todas las cosas en orden. La doctrina de la creación y la doctrina de lo que los cristianos llaman juicio, y no me refiero a un juicio negativo, sino a Dios arreglándolo todo de una vez por todas. Creación más juicio igual a resurrección. Es casi una fórmula matemática. Si Dios es el creador, pero nunca va a arreglarlo todo, entonces qué lástima. Da igual, la entropía manda, y el mundo tarde o temprano simplemente se disolverá. Si Dios es el juez que pondrá todo en orden, pero no le importa la creación, entonces su arreglo podría significar que terminemos todos sentados en algún cielo platónico, sin cuerpo, sin ninguna cualidad de criaturas, en un estado completamente distinto. Pero si Dios es el creador que hizo un mundo bueno,
y si está comprometido a ponerlo todo en orden al final, entonces tenemos que creer en cielos nuevos y tierra nueva y en la resurrección. Y eso lo vemos claramente en todo el movimiento cristiano primitivo. Ellos creían en esto y lo practicaban. De hecho, para ellos tenía sentido ser personas de la nueva creación. Los primeros cristianos desarrollaron esta idea en pasajes como los que vemos en Pablo, nuestro escritor cristiano más antiguo, 1 Corintios 15, donde Pablo habla de la era presente como el tiempo en que Jesús ya está gobernando el mundo como Mesías, pero gobierna de una manera muy distinta a lo que la gente esperaría. Pablo retoma exactamente lo que Jesús decía en los evangelios cuando iba anunciando: esto es lo que parece cuando Dios se convierte en rey. Y claro, hoy en día la gente dice, si hay un Dios, ¿por qué no detiene el mal? ¿Por qué no para un genocidio? ¿Por qué no hace esto, aquello o lo otro? Y muchas veces cuando las personas piensan así, lo que imaginan es, bueno, si yo fuera Dios, mandaría los tanques y pondría a esta gente en su sitio. No dejaría que el mal hiciera lo que le da la gana así como así. En el Sermón del Monte, Jesús nos muestra cómo se ve cuando Dios está reinando. Porque esas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, los que trabajan por la paz, los pobres en espíritu, los puros de corazón, los que tienen hambre de justicia, no describen solo a las personas que serán bendecidas cuando Dios sea rey, son las personas a través de las cuales Dios quiere bendecir al mundo. Cuando Dios quiere gobernar el mundo, no envía tanques, envía a los mansos, a los misericordiosos, a los que lloran, a los que tienen hambre de justicia. Y para cuando los abusadores y los malvados se dan cuenta de lo que está pasando, los mansos, los que lloran y los que tienen hambre de justicia, ya han alimentado al hambriento, vestido al desnudo, dado techo al que no lo tiene, construido escuelas y hospitales y transformado el mundo. Y amigos míos, todos estamos cautivos de la ideología de la Ilustración, que nos ha dicho que el cristianismo es parte del problema, no parte de la solución. Pero como historiador quiero decir, sí, la Iglesia ha cometido miles de errores, pero Dios ha usado a personas como las que Jesús describe para transformar el mundo de una manera irreconocible hasta el punto de que puede ser, y en muchos lugares ya es, un lugar donde se encuentra esperanza. Señales en el presente de la nueva creación que Dios quiere llevar a cabo en el futuro. Así que Pablo, en 1 Corintios 15, habla de la etapa final, cuando Dios será todo en todos, y que ya ahora nosotros podemos vislumbrarlo y trabajar por ello. Y en Romanos 8, un pasaje espectacular, habla de toda la creación presente gimiendo con dolores de parto, como una mujer a punto de dar a luz, para que de las entrañas del mundo viejo nazca el nuevo mundo. Y nosotros, los que creemos esto, estamos metidos en esos dolores de parto. De modo que en nuestro sufrimiento, en nuestras dificultades y en nuestra oración, en realidad, aunque casi nunca lo sintamos así, estamos participando en los dolores de nacimiento de la nueva era de Dios. Y luego, en la gloriosa escena al final de la Biblia, en Apocalipsis 21 y 22, tenemos la imagen de la Nueva Jerusalén. Y aquí viene algo curioso. Hace algunos años fui a Londres. Creo que fue en el Covent Garden o en uno de esos teatros de ópera, a una representación escénica del Requiem de Verdi. Casualmente, conocíamos a uno de los solistas gracias a un contacto que teníamos, así que conseguimos entradas y todo eso. Y fue una interpretación brillante, la música fue maravillosa y verla con una puesta en escena casi operática fue brillante. Pero en una de las escenas clave, cuando cantaban Liberame, Domine, de morte a eterna, Sálvame Señor, de la muerte eterna, al coro le dieron velas y todos subieron por las escaleras, unos por un lado del escenario y otros por el otro, hasta que todos estuvieron arriba, cantando hermosamente con sus velas. Yo estaba sentado allí pensando, es magnífico. Pero no es lo que la Biblia dice sobre el destino final en el nuevo mundo de Dios. La última escena de la Biblia no trata de personas subiendo unas escaleras hacia un lugar lejano llamado cielo. Trata de la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra. Y de nuevo, la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que eso es lo que la Biblia dice. Y la mayoría de los no cristianos tampoco saben que eso es lo que se supone que los cristianos creemos. Se trata de que el cielo y la tierra se unan y se vuelvan en uno solo. Un lugar de gozo y justicia
donde se cumplan por fin todos los propósitos e intenciones del Creador para su mundo. Ya saben, al principio de la Biblia tenemos un jardín, el cual es una imagen de cómo Dios de hecho saca belleza de la fealdad y orden del caos. Y a los humanos se les encomienda crear comunidad y hacerla funcionar. El problema es que cuando se rebelan, forman comunidades peligrosas, hostiles y arrogantes. Por eso, al final de la primera gran parte de la Biblia, vemos la Torre de Babel, la arrogancia humana enfrentándose a Dios. Entonces Dios inicia un plan de rescate con un nómada, Abraham, un hombre errante sin un lugar al que llamar suyo. Y de alguna manera, el final de la historia es que Dios hará una ciudad que también es un jardín, y un jardín que también será una ciudad. Así que esa gran división que tenemos hoy entre la vida en la ciudad, con todo su caos y problemas, y la vida en el campo, con su tranquilidad y belleza, quedará finalmente reconciliada. Esto es de lo que trata la Biblia, de unir aquellas cosas que nosotros, los seres humanos, normalmente dividimos una y otra vez. Y en medio de todo eso, si nosotros creemos con la Biblia que habrá una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, también creemos que todo eso comenzó ya con la resurrección de Jesús. Así que nuestra esperanza sobre lo que nos pasará a nosotros está incluida dentro del cuadro mucho más amplio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por todo el cosmos.